Él solo quería arreglar el tractor, pero la viuda solitaria despertó algo en su corazón roto. Antes de comenzar, déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. No me vengas con excusas, Alejandro. Ese tractor tiene que estar funcionando para mañana, o perdemos toda la cosecha. Marina Delgado se secó las manos en el delantal, mirando con ojos cansados al hombre que había llegado esa mañana con una camioneta llena de herramientas. A sus 42 años, había aprendido a no confiar fácilmente en las promesas de los hombres, especialmente cuando su supervivencia dependía de ellas. Alejandro Medina levantó la vista desde el motor del viejo tractor rojo, una gota de sudor corriendo por su frente. A los 38 años, había visto suficientes máquinas desesperadas como para saber cuándo una reparación era simple y cuándo era un dolor de cabeza. Señora, le dije que iba a revisarlo primero. Este motor tiene más años que mi camioneta, y créame, esa ya ha visto mejores días. ¿Y eso qué significa exactamente? Marina se cruzó de brazos, la impaciencia evidente en su voz. Necesito respuestas claras, no adivinanzas de mecánico. Alejandro se puso de pie, limpiándose las manos grasosas en un trapo. Durante los últimos 6 meses, desde que Patricia lo había dejado por su mejor amigo, llevándose la mitad de sus ahorros, se había dedicado a aceptar trabajos por toda la región de Michoacán. Cualquier cosa para mantenerse ocupado y lejos de la ciudad, donde todo le recordaba su fracaso matrimonial. Significa que va a necesitar piezas nuevas. El sistema de inyección está fallando y la bomba de combustible está prácticamente muerta. ¿Cuánto va a costar? La pregunta salió más desesperada de lo que Marina hubiera querido. Alejandro la estudió por un momento. Había algo en la tensión de sus hombros, en la forma como apretaba los puños, que le recordaba a sí mismo cuando los abogados le explicaron cómo Patricia había vaciado su cuenta bancaria. Depende de dónde consiga las piezas. Podría tardar unos días. ¿Días? Marina se llevó una mano a la frente. No tengo días. El precio del maíz está por las nubes justo ahora. Si no cosecho esta semana, los compradores van a buscar a otros productores. Desde la entrada del granero, una adolescente de 16 años observaba la conversación con los brazos cruzados. Lucía Delgado había heredado la desconfianza de su madre hacia los extraños, especialmente hacia los hombres que llegaban prometiendo arreglar las cosas. En los 3 años desde que su padre murió en aquel accidente en la carretera, había visto a su madre luchar sola con cada problema, cada deuda, cada decisión imposible. Mamá, tal vez deberíamos llamar a don Rodolfo. Él conoce mecánicos más baratos en Uruapan. Alejandro miró a la muchacha, notando inmediatamente la protección en su voz. No era difícil adivinar que había sido la adulta de la casa durante mucho tiempo. Con todo respeto, señorita, los mecánicos baratos a veces salen más caros al final. ¿Y tú no eres caro?, preguntó Lucía con una sonrisa sarcástica. Lucía, por favor, murmuró Marina, aunque en el fondo agradecía que su hija dijera lo que ella pensaba. Alejandro se agachó nuevamente junto al motor, moviendo algunas piezas para evaluar mejor el daño. La verdad era que había visto la carta del banco sobre la mesa de la cocina cuando Marina lo había invitado a almorzar por cortesía. Las palabras «proceso de embargo» eran difíciles de ignorar, incluso cuando uno trataba de ser discreto. «Miren», dijo finalmente, «puedo conseguir las piezas en Morelia mañana temprano. Si trabajo toda la noche, podría tener el tractor funcionando para el viernes». «¿El viernes?», Marina calculó mentalmente. «Los compradores vienen el sábado. Entonces tendremos que apurarnos». Hubo algo en la forma como dijo «tendremos» que hizo que Marina lo mirara con más atención. Durante los últimos 3 años, cada problema había sido suyo. Cada decisión había recaído sobre sus hombros. Escuchar a alguien más usar el plural se sentía extraño. «¿Cuánto vas a cobrar?». Alejandro guardó silencio por un momento, pretendiendo revisar una manguera mientras decidía qué responder. La verdad era que tenía suficientes ahorros para vivir cómodamente durante meses, pero algo en la determinación desesperada de esta mujer le recordaba por qué se había hecho mecánico en primer lugar, para arreglar las cosas que otros habían roto. 3.000 por las piezas y 2.000 por la mano de obra. Marina sintió que se le apretaba el estómago.
5,000 pesos era exactamente lo que había apartado para los gastos de la casa del mes siguiente. Necesito pensarlo, por supuesto. Pero, señora Delgado, Alejandro se puso de pie nuevamente. Si va a pensarlo, piénselo rápido. Cada día que pasa, ese maíz pierde calidad. Lucía se acercó a su madre cuando Alejandro caminó hacia su camioneta para buscar más herramientas. No me gusta, susurró. Papá siempre decía que hay que desconfiar de los mecánicos que llegan de fuera. Marina asintió, pero sus ojos siguieron a Alejandro mientras organizaba sus herramientas con una precisión que hablaba de años de experiencia. Había algo en la forma como trataba cada pieza con respeto, como si entendiera que para gente como ella, una máquina rota significaba mucho más que una simple inconveniencia. ¿De dónde dijiste que eres?, le gritó. De Guadalajara originally, pero llevo meses trabajando por toda la región, respondió sin levantar la vista. Después del divorcio decidí que necesitaba un cambio de aire. La honestidad brutal de su respuesta sorprendió a Marina. La mayoría de los hombres no admitían sus fracasos tan fácilmente, especialmente delante de extraños. ¿Tienes referencias? Alejandro sonrió por primera vez desde que había llegado. Tengo el número de don Esteban en Cherán. Le arreglé 3 tractores el mes pasado. También trabajé para la familia González en Paracho. Marina conocía a los González. Si habían confiado en este hombre, tal vez ella también podía hacerlo. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas que rodeaban la hacienda El Refugio, pintando el cielo de Michoacán con tonos naranjas y rojos. Alejandro miró el paisaje mientras guardaba sus herramientas, preguntándose por qué había sentido la necesidad de quedarse más tiempo del necesario. Tal vez era la forma como Marina había mirado el tractor roto, como si fuera su última esperanza. O tal vez era porque hacía meses que no se sentía verdaderamente útil para alguien. «Está bien», dijo Marina finalmente, «hazlo. Pero el tractor tiene que estar funcionando para el viernes sin falta». «Estará funcionando», prometió Alejandro, y por primera vez en meses sintió que estaba haciendo una promesa que realmente importaba. Capítulo 2. Secretos en el campo. El sol apenas despuntaba cuando Alejandro llegó a la hacienda El Refugio con las piezas nuevas. Había manejado hasta Morelia antes del amanecer, usando sus contactos de años como mecánico especializado en equipo agrícola para conseguir las refacciones al mejor precio. Marina ya estaba despierta, alimentando a las gallinas en el patio trasero. Llevaba el mismo overol de mezclilla del día anterior, pero se había recogido el cabello en una coleta práctica que le daba un aire más joven. «Llegaste temprano», dijo, sin ocultar su sorpresa. «Prometí que el tractor estaría listo para el viernes. Son las 6 de la mañana del miércoles. No tengo tiempo que perder». Alejandro abrió la caja de herramientas y comenzó a desempacar las piezas nuevas. Marina se acercó, examinando cada componente con ojo crítico. «¿De dónde sacaste estas piezas tan rápido?» «Tengo un amigo que maneja un distribuidor de refacciones agrícolas en Morelia. Llevamos trabajando juntos casi 10 años». «¿10 años?» Marina calculó mentalmente. «Eres más joven de lo que pensé». «Tengo 38. Empecé como ayudante de mecánico cuando tenía 20, después de estudiar un técnico en mantenimiento industrial». Alejandro ajustó una llave inglesa. «Mi ex esposa siempre decía que pasaba más tiempo con las máquinas que con ella». Al final, resultó que tenía razón. La honestidad de su comentario sorprendió a Marina. Los hombres de su generación rara vez admitían sus fallas matrimoniales tan directamente. «¿Por eso te divorciaste?» Alejandro se detuvo un momento mirando el motor del tractor. «Ella se fue con mi mejor amigo. Vaciaron nuestra cuenta bancaria y se mudaron a Puerto Vallarta. Aparentemente, él podía ofrecerle una vida que yo nunca pude». Marina sintió una punzada de empatía inesperada. Conocía esa sensación de traición, aunque en su caso había sido diferente. «Lo siento, debe haber sido muy difícil». «¿Y usted?», preguntó Alejandro comenzando a desmontar la bomba de combustible dañada. «Lucía mencionó que perdió a su esposo hace 3 años». Marina se sentó en un banco de madera cerca del tractor, observando cómo las manos expertas de Alejandro trabajaban con precisión. «Carlos murió en un accidente en la carretera entre aquí y Uruapan. Iba a entregar unos documentos para un préstamo que había solicitado sin decirme nada,
Su voz se endureció. Resulta que había puesto la hacienda como garantía para comprar equipo nuevo de riego. Cuando murió, yo no sabía nada de esa deuda. Alejandro levantó la vista. ¿Cuánto debe? 800,000 pesos. Los pagos mensuales son de 12,000, y ya llevo 2 meses atrasada. Marina se frotó las sienes. Por eso necesito que esta cosecha salga perfecta. Es mi última oportunidad de ponerme al corriente con el banco. ¿No había seguro de vida? Carlos canceló la póliza 6 meses antes del accidente para ahorrar dinero. Decía que éramos jóvenes y que no la necesitábamos todavía. Alejandro siguió trabajando en silencio, procesando la información. 800,000 pesos era una deuda considerable, pero no imposible de manejar con una buena estrategia. ¿Ha pensado en diversificar? El maíz está bien, pero Michoacán es perfecto para aguacate o berries. Los precios son mucho mejores. Marina lo miró con curiosidad. ¿Sabes de agricultura además de mecánica? Mi abuelo tenía un rancho en Jalisco. Pasé todos mis veranos ahí hasta que cumplí 18. Aprendí tanto de tractores como de cultivos. Alejandro sonrió. Además, llevó años trabajando con productores por toda la región. Uno aprende observando. El cambio de cultivo requiere inversión inicial. Necesito capital que no tengo. Cierto, pero si esta cosecha le sale bien, podría usar parte de las ganancias para plantar una pequeña sección de aguacates el próximo año. Los árboles tardan 3 años en producir, pero después dan fruto durante décadas. Marina se sorprendió a sí misma considerando la sugerencia seriamente. Hacía tiempo que no hablaba de planes a futuro con nadie. ¿Tú crees que saldré de esta? La pregunta salió más vulnerable de lo que había planeado. Alejandro se detuvo y la miró directamente. He visto productores salir de peores situaciones. Usted tiene tierra buena, agua suficiente y está dispuesta a trabajar. Eso es más de lo que mucha gente tiene. Lucía apareció desde la casa, cargando una bandeja con café y pan dulce. «Buenos días», murmuró, dirigiéndose principalmente a su madre. «Buenos días, Lucía. ¿Ya desayunaste?» «Sí. Salgo a la escuela en 1 hora». La muchacha miró a Alejandro con cierta desconfianza. «¿Ya está funcionando el tractor?» «Todavía no. Necesito al menos 6 horas más de trabajo». «Mi papá podía arreglar cualquier cosa en 2 horas», dijo Lucía, con un tono desafiante. «Lucía», advirtió Marina. «No se preocupe, señora». Alejandro limpió sus manos y se dirigió a Lucía. «Tu papá probablemente era muy hábil, pero este motor necesita piezas completamente nuevas, no solo una reparación rápida. Si quieres, puedo enseñarte qué estoy haciendo. Así podrás mantener el tractor funcionando mejor en el futuro». Lucía vaciló. Parte de ella quería rechazar la oferta, pero otra parte sentía curiosidad genuina. ¿En serio sabes lo que haces? Llevo 18 años haciéndolo, y tu mamá me va a correr a patadas si no tengo este tractor funcionando para mañana. Por primera vez desde que Alejandro había llegado, Lucía sonrió ligeramente. Está bien, pero tengo que irme a la escuela a las 8. Durante la siguiente hora, Alejandro le explicó a Lucía los componentes básicos del motor, mostrándole cómo identificar problemas comunes y qué herramientas usar para cada situación. Marina los observaba desde la distancia, notando cómo su hija gradualmente bajaba la guardia. ¿Estudias algo relacionado con agricultura?, preguntó Alejandro mientras ajustaba una conexión eléctrica. Quiero estudiar ingeniería agronómica en la Universidad Michoacana. Quiero aprender técnicas modernas para hacer el rancho más productivo. Excelente carrera. México necesita más ingenieros agrónomos que entiendan tanto la tradición como la tecnología. Si es que llego a la universidad, murmuró Lucía mirando hacia su madre. Todo depende de si podemos salvar la hacienda. Marina sintió que se le apretaba el corazón. Durante 3 años había tratado de proteger a Lucía de la gravedad de su situación financiera, pero su hija era demasiado inteligente para no darse cuenta. «Vas a llegar a la universidad», dijo Marina con firmeza. «Te lo prometo». Cuando Lucía se fue a la escuela, Marina y Alejandro continuaron trabajando en silencio durante un rato. Había algo reconfortante en la rutina compartida, en el sonido de las herramientas y la concentración mutua en resolver un problema concreto. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Marina finalmente. «Claro.
¿Por qué decidiste quedarte en la región después del divorcio? ¿Por qué no regresaste a Guadalajara? Alejandro consideró la pregunta mientras ajustaba la nueva bomba de combustible. Porque en Guadalajara todo me recuerda lo que perdí. Aquí, cada trabajo es un nuevo comienzo. Cada máquina que arreglo le pertenece a alguien que realmente la necesita. No solo quiere cambiarla por el modelo más nuevo. Marina asintió, entendiendo perfectamente esa necesidad de empezar de cero. A veces pienso en vender y mudarme a la ciudad con Lucía. Sería más fácil, pero no lo haces. No, esta tierra es todo lo que queda de Carlos. Es el legado que quiero dejarle a mi hija. Alejandro levantó la vista hacia los campos de maíz que se extendían hasta las montañas. Es una herencia que vale la pena pelear por ella. Capítulo 3. Tormenta y refugio. Para el jueves por la tarde, Alejandro había logrado que el tractor arrancara, pero algo no sonaba bien. El motor funcionaba con un ritmo irregular que le decía que había un problema adicional que no había detectado inicialmente. «Maldición», murmuró, apagando el motor y levantando nuevamente el capó. Marina salió de la casa al escuchar que el ruido había parado. «¿Qué pasa ahora?» «Hay un problema con la sincronización. El motor arranca, pero no va a aguantar el trabajo pesado de la cosecha». Alejandro se pasó una mano por el cabello, frustrado. «Necesito ajustar completamente el sistema de distribución». Marina miró el cielo. Nubes grises se acumulaban rápidamente desde el oeste, prometiendo una de esas tormentas eléctricas típicas de octubre en Michoacán. «¿Cuánto tiempo más necesitas?» «Unas 4 horas, si todo sale bien, pero esta lluvia no va a ayudar». Como si hubiera escuchado su comentario, las primeras gotas comenzaron a caer, pesadas y espaciadas al principio, pero rápidamente convirtiéndose en una lluvia constante. «Lleva tus herramientas al granero», dijo Marina. «Ahí podremos mover el tractor y trabajar bajo techo». Entre los dos, empujaron el tractor hacia el granero, justo cuando la lluvia se intensificó hasta convertirse en un aguacero. Alejandro conectó una lámpara de trabajo a un cable de extensión, iluminando el espacio con una luz brillante que creaba sombras dramáticas en las paredes de madera. Marina se quedó observando mientras él trabajaba. Había algo hipnótico en la forma como sus manos se movían con precisión entre las piezas del motor, como si hablara un lenguaje que solo él y la máquina entendían. «¿Nunca te cansas de hacer esto? ¿Reparar máquinas?» Alejandro ajustó una correa sin levantar la vista. «Nunca. Me gusta que cada problema tenga una solución específica, no como las relaciones humanas, donde nunca sabes realmente qué está roto o cómo arreglarlo». «¿Patricia te dijo por qué se fue?» La pregunta surgió más directa de lo que Marina había planeado. Alejandro se detuvo un momento considerando si responder. Dijo que se había cansado de vivir con alguien que siempre tenía las manos sucias y que nunca podría darle la vida que ella merecía. Su voz sonaba neutra, pero Marina detectó el dolor oculto. «Resulta que mi mejor amigo, que trabajaba en ventas de autos usados, le había prometido una casa en la playa y vacaciones en Cancún. ¿Y tú le creíste?» «Al principio sí, pensé que tal vez tenía razón, que tal vez yo no era suficiente». Alejandro enderezó la espalda, mirando hacia la lluvia que golpeaba el techo del granero. «Hasta que me enteré de que habían estado viéndose durante casi 1 año antes de que se fuera». Marina sintió una ira inesperada hacia una mujer que no conocía. «¿Sabes qué es lo más difícil de ser viuda, joven?» Alejandro la miró con curiosidad. «Que todo el mundo asume que estás buscando reemplazar a tu esposo, como si los 3 años que llevo sola fueran solo una fase temporal antes de encontrar al siguiente hombre que se haga cargo de mí. ¿Y no es así?» La pregunta no tenía juicio, solo curiosidad genuina. «No lo sé». Marina se sentó en una bala de heno, observando cómo los relámpagos iluminaban el cielo. «Los primeros 2 años estuve tan ocupada sobreviviendo que no tuve tiempo de pensar en nada más. Ahora que Lucía está más grande y yo tengo las cosas un poco más controladas, a veces me pregunto cómo sería qué. Tener a alguien con quien compartir las decisiones difíciles, alguien que entienda por qué esta tierra significa tanto para mí». Un trueno particularmente fuerte hizo que ambos miraran hacia el techo. La lluvia se intensificado aún más, convirtiendo el mundo exterior en una cortina gris.
Tal vez tendríamos que quedarnos aquí hasta que pase lo peor, dijo Alejandro. Marina asintió, consciente de que de repente el granero se sentía mucho más pequeño e íntimo de lo que había parecido minutos antes. ¿Puedo ayudarte con algo? Me siento inútil solo viendo. ¿Sabes algo de motores? Carlos me enseñó lo básico, cómo cambiar aceite, revisar niveles, cosas así. Perfecto. ¿Puedes sostener esta luz mientras ajusto la distribución? Marina se acercó, tomando la lámpara portátil. Su brazo rozó el hombro de Alejandro, mientras se posicionaba para darle mejor iluminación, y ambos sintieron una chispa de electricidad que no tenía nada que ver con la tormenta afuera. ¿Carlos te enseñó mucho sobre el rancho? Todo lo que pude aprender en los 8 años que estuvimos casados. Él heredó esta tierra de su abuelo, pero había estudiado administración en Morelia. Siempre tuvo planes grandes para modernizar la operación. ¿Por eso pidió el préstamo? Marina suspiró. Carlos era un soñador. Veía el potencial en todo, pero a veces no calculaba bien los riesgos. El sistema de riego que quería instalar era ambicioso, pero habría transformado completamente nuestra productividad. ¿Nunca consideraste completar su proyecto? ¿Con qué dinero? Marina se rió amargamente. Apenas puedo pagar las cuotas del préstamo que ya existe. Alejandro trabajó en silencio durante varios minutos, consciente de la proximidad de Marina, del olor a lluvia fresca mezclado con su perfume sutil. ¿Puedes pasarme la llave de 15? Marina buscó entre las herramientas, encontrando la llave correcta. Cuando se la entregó, sus dedos se tocaron brevemente, y esta vez ninguno de los dos fingió que no había pasado nada. Marina, no. Ella se alejó un paso. No podemos. ¿No podemos qué? Esto, lo que sea que está pasando aquí. Marina gesticuló entre ellos. Eres un buen hombre, Alejandro, pero tú vas a terminar tu trabajo y te vas a ir. Y yo me voy a quedar aquí con mi hija, tratando de salvar lo que queda de la vida que construí con Carlos. ¿Y si no me fuera? La pregunta salió antes de que Alejandro pudiera pensarla completamente. Marina lo miró, sorprendida por la intensidad en su voz. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que llevo 6 meses manejando de pueblo en pueblo, arreglando tractores y durmiendo en hoteles baratos, tratando de huir de un pasado que me dolía demasiado recordar. Y ahora estoy aquí, en este granero contigo, y por primera vez en mucho tiempo, no quiero estar en ningún otro lugar. Marina sintió que se le aceleraba el corazón. Había olvidado cómo se sentía que alguien la mirara de esa manera, con deseo y ternura al mismo tiempo. Alejandro, apenas me conoces. No sabes en qué te estarías metiendo. Sé que eres la mujer más fuerte que he conocido. Sé que amas a tu hija más que a tu propia vida. Sé que has mantenido esta hacienda funcionando durante 3 años prácticamente sola, y sé que cuando me miras no veo lástima en tus ojos, como veo en los de la mayoría de la gente cuando les cuento sobre Patricia. Un relámpago iluminó el granero, seguido inmediatamente por un trueno que hizo vibrar las paredes. En ese momento de luz brillante, Marina vio algo en los ojos de Alejandro que la asustó y la emocionó al mismo tiempo. Esperanza. No puedo traicionar la memoria de Carlos, susurró. No te estoy pidiendo que lo hagas. Te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de que tu historia no terminó cuando él murió. Marina cerró los ojos, sintiendo el peso de 3 años de soledad y responsabilidad. Si te quedas y las cosas no funcionan, ¿qué te hace pensar que no funcionarían? Porque nunca funciona para mí, Alejandro. Pierdo a todo el que amo. Alejandro dejó las herramientas y se acercó a ella lentamente. Tal vez esta vez sea diferente. Cuando levantó la mano para tocar su mejilla, Marina no se alejó. Por un momento, en la intimidad forzada del granero, mientras la tormenta rugía afuera, ambos se permitieron imaginar cómo sería no estar solos. Pero justo cuando Alejandro se inclinaba hacia ella, Marina escuchó el motor de la camioneta de Lucía llegando desde la escuela. Se separaron rápidamente, y Marina se dirigió hacia la puerta del granero, dejando a Alejandro con el corazón acelerado y 1000 preguntas sin respuesta. La tormenta comenzaba a calmarse, pero algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Capítulo 4. La intrusa del pasado. El tractor funcionó perfectamente el viernes por la mañana.
Alejandro había trabajado hasta tarde la noche anterior, ajustando cada componente, hasta que el motor ronroneó con la suavidad de una máquina nueva. Cuando Marina arrancó el tractor a las 6 de la mañana, no pudo ocultar su alivio. No puedo creerlo. Suena mejor que cuando Carlos lo compró. Le quedan muchos años de vida útil si lo mantiene bien. Alejandro cerró su caja de herramientas, sintiendo la satisfacción familiar de un trabajo bien hecho. Durante las siguientes 2 semanas, la cosecha procedió sin problemas. Los compradores llegaron el sábado como prometieron, y Marina logró vender toda su producción a un precio que le permitiría ponerse al corriente con 3 pagos del banco. No era suficiente para saldar toda la deuda, pero le daba un respiro crucial. Alejandro se había quedado, encontrando excusas para hacer pequeñas reparaciones. El sistema eléctrico del granero necesitaba actualización. La bomba del pozo hacía ruidos extraños. El generador requería mantenimiento preventivo. Marina sabía que estaba prolongando su estancia, pero no protestó. Su presencia había traído una sensación de seguridad que no había sentido en años. Lucía había comenzado a confiar en él gradualmente. Alejandro la ayudaba con sus proyectos de matemáticas después de la escuela, le enseñaba sobre el mantenimiento básico de la maquinaria y escuchaba sus planes para la universidad sin condescendencia. Por primera vez en 3 años, había risas genuinas en la casa de la hacienda El Refugio. Una tarde, mientras Alejandro reparaba el sistema de riego que Carlos nunca había terminado de instalar, Marina se acercó con 2 vasos de agua fresca. ¿Crees que este sistema realmente habría funcionado? Con algunas modificaciones, sí. Carlos tenía la idea correcta, pero subestimó la presión de agua necesaria. Alejandro examinó los planos que Carlos había dejado. Si instalamos una bomba auxiliar aquí y redistribuimos estas líneas, podríamos cubrir el doble de terreno con la mitad del agua. ¿Cuánto costaría terminarlo? Tal vez unos 100,000 pesos si conseguimos buenos precios en las tuberías y la bomba. Marina hizo cálculos mentales. Con los ingresos de la cosecha, y si la próxima temporada salía bien, podría ser posible. ¿Te quedarías para terminarlo? La pregunta había salido antes de que pudiera pensarla completamente. Alejandro la miró, sorprendido por la esperanza evidente en su voz. Si me lo pides, me quedo. En ese momento, escucharon el ruido de un auto acercándose por el camino de tierra que llevaba a la hacienda. Marina frunció el ceño. No esperaba visitas. Un sedán plateado se detuvo frente a la casa y una mujer elegante salió del asiento del conductor. Llevaba un vestido azul que costaba más que los ingresos mensuales de Marina, zapatos de tacón impracticables para el terreno rural y gafas de sol de diseñador. Alejandro se quedó inmóvil, reconociendo inmediatamente la figura que había esperado no volver a ver nunca. «¿Patricia?» La mujer se quitó las gafas de sol revelando los mismos ojos verdes que una vez lo habían enamorado y después lo habían destruido. A los 35 años, Patricia seguía siendo hermosa, pero había algo desesperado en su sonrisa perfecta. «Hola, Ale. Te he estado buscando por todas partes». Marina sintió inmediatamente que algo fundamental había cambiado. La confianza que había estado construyendo durante las últimas semanas se desplomó mientras observaba la familiaridad entre Alejandro y esta mujer sofisticada que parecía salida de una revista. «¿Qué haces aquí, Patricia?» La voz de Alejandro sonaba tensa. «¿No vas a presentarme a tu amiga?» Patricia miró a Marina de arriba a abajo, notando el overol manchado de tierra y las botas de trabajo. «Patricia, esta es Marina Delgado, la dueña de la hacienda. Marina, ella es Patricia, mi ex esposa». «Mucho gusto», murmuró Marina sintiéndose inmediatamente inadecuada al lado de esta mujer que representaba todo lo que ella no era. Urbana, elegante, sin callos en las manos. «El gusto es mío». Patricia sonrió, pero había algo predatorio en su expresión. Alejandro siempre ha tenido debilidad por proyectos de caridad. El comentario fue como una bofetada. Marina sintió que se le encendían las mejillas, pero antes de que pudiera responder, Lucía apareció desde la casa. «¿Mamá? ¿Quién es ella?» «Es una visita de Alejandro». Marina se obligó a mantener la voz neutral. «Lucía, ¿por qué no entras a hacer tu tarea?»
Lucía miró a Patricia con la desconfianza instintiva de los adolescentes hacia los adultos que no les inspiran confianza, pero obedeció a regañadientes. «Necesitamos hablar», le dijo Patricia a Alejandro. En privado, Marina se sintió como una intrusa en su propia propiedad. «Voy a revisar las gallinas», murmuró alejándose hacia el gallinero. Desde ahí podía escuchar fragmentos de la conversación, aunque trataba de no hacerlo. «Fue un error terrible, Ale. No he podido dormir bien en meses. Rodrigo me dejó. Resulta que tenía otra mujer en Guadalajara. Nunca debí haberte hecho eso. Eras el mejor hombre que había conocido». Marina sintió una mezcla de dolor y rabia. Por supuesto que esta mujer hermosa y sofisticada había venido a reclamar a Alejandro justo cuando ella había comenzado a creer que podrían tener algo real. Cuando finalmente regresó, encontró a Alejandro parado solo junto a su camioneta, mirando hacia los campos con expresión sombría. ¿Se fue? Está en el hotel del pueblo. Dice que va a quedarse unos días. ¿Para qué? Alejandro se pasó las manos por el cabello, un gesto que Marina había aprendido a reconocer como signo de estrés. Quiere que regresemos. Dice que se dio cuenta de que cometió el error más grande de su vida. Marina sintió que se le apretaba el estómago. ¿Y tú qué quieres? No lo sé. La honestidad brutal de su respuesta dolió más que una mentira habría dolido. Durante 6 meses todo lo que quise fue que ella regresara y me pidiera perdón. Y ahora que está aquí te das cuenta de que tal vez yo solo era una distracción conveniente mientras decidías qué hacer con tu vida real. Marina, no es así. ¿No? Marina lo enfrentó, toda su vulnerabilidad transformada en ira defensiva. Alejandro, mírame. Soy una viuda endeudada con callos en las manos y tierra bajo las uñas. Ella es todo lo que un hombre exitoso debería querer. Eso no es cierto. Claro que es cierto. ¿Y sabes qué? Está bien. Yo sabía que esto era temporal desde el principio. Marina se dirigió hacia la casa. Termina lo que tengas que terminar y vete con ella. No te preocupes por el sistema de riego. Encontraré otra manera. Marina, espera. Pero ella ya había entrado a la casa, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Esa noche, durante la cena, Lucía rompió el silencio incómodo que había dominado la mesa. ¿Se va a ir Alejandro? Marina masticó lentamente antes de responder. Tal vez. Él tiene que decidir qué es lo que realmente quiere. ¿Y qué quieres tú, mamá? La pregunta directa de su hija la tomó por sorpresa. Yo quiero lo que siempre he querido. Mantener esta hacienda funcionando y asegurarme de que tengas las oportunidades que te mereces. Eso no es lo que te pregunté. Marina miró a su hija, viendo una madurez en sus ojos que a veces olvidaba que estaba ahí. Lucía, hay cosas que son más complicadas de lo que parecen. No me trates como a una niña, mamá. He visto cómo lo miras. He visto cómo él te mira. Y he visto cómo has estado más feliz estas últimas semanas que en los 3 años desde que papá murió. Marina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. A veces querer algo no es suficiente, mija. A veces la vida nos presenta situaciones donde no podemos tener lo que queremos. O a veces tenemos tanto miedo de perder algo que preferimos renunciar a ello antes de luchar por ello. La sabiduría de su hija adolescente la dejó sin palabras. Esa noche, Marina se quedó despierta hasta tarde, mirando por la ventana hacia la pequeña caravana donde Alejandro había estado durmiendo las últimas semanas. La luz estaba encendida y podía ver su silueta moviéndose dentro. Se preguntó si él también estaría despierto, luchando con decisiones imposibles, o si ya había decidido que su futuro estaba con la mujer elegante que representaba la vida que había perdido. Por la mañana, cuando bajó a preparar el desayuno, encontró una nota de Alejandro sobre la mesa de la cocina. Marina, necesito tiempo para pensar. Me voy al pueblo por unos días. Esto no tiene nada que ver contigo y todo que ver conmigo. No tomes ninguna decisión precipitada sobre nosotros hasta que regrese. Por favor. Marina arrugó la nota y la tiró a la basura. Pero 5 minutos después, la sacó y la alisó cuidadosamente, guardándola en el cajón donde Carlos solía guardar los recibos importantes. Algunas cosas, pensó, merecían ser conservadas, aunque dolieran. Capítulo 5.
Corazones divididos. Alejandro llevaba 4 días en el hotel del pueblo, alternando entre largas caminatas solitarias y conversaciones tensas con Patricia en el pequeño restaurante que quedaba en la planta baja. Cada encuentro con su ex esposa lo dejaba más confundido que el anterior. «Ale, mírame». Patricia tomó su mano por encima de la mesa. «Sé que cometí errores terribles, pero podemos empezar de nuevo. Rodrigo era una fantasía. Tú eres real». «¿Real?». Alejandro retiró su mano. «Patricia, hace 6 meses yo no era lo suficientemente real para ti. Decías que te avergonzabas de presentarme en las cenas de tu trabajo porque siempre tenía las uñas sucias. Estaba confundida. Era joven e idiota. Tienes 35 años, Patricia. No eras precisamente una adolescente». Patricia bajó la mirada, por primera vez mostrando algo parecido a la vergüenza genuina. «¿Sabes qué es lo más patético de todo esto?», continuó Alejandro, «que durante meses todo lo que quise fue exactamente esta conversación, que vinieras y me dijeras que habías cometido un error. Y aquí estoy. Sí, aquí estás. Pero ya no soy el mismo hombre que se quedó devastado cuando te fuiste». Patricia se reclinó en su silla estudiando su rostro. «Es por ella, ¿verdad? Por la mujer del rancho». Alejandro no respondió inmediatamente, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Alejandro, sé realista. ¿Qué futuro tienes con una viuda endeudada que vive en medio de la nada? ¿Te vas a pasar la vida arreglando tractores viejos y viviendo de cheque en cheque? Tal vez esa vida me haría más feliz que la que tenía contigo en la ciudad». «¿En serio? Porque lo que veo es a un hombre que está huyendo de sus problemas y se está escondiendo en una fantasía romántica sobre la vida rural». Las palabras de Patricia le dolieron porque tenían un núcleo de verdad que no quería examinar. «Necesito aire», murmuró, levantándose de la mesa. Mientras tanto, en la hacienda El Refugio, Marina luchaba con sus propios demonios. Los últimos 4 días había trabajado desde el amanecer hasta el anochecer, encontrando tareas innecesarias solo para mantenerse ocupada. Había reorganizado completamente el granero, pintado la cerca del gallinero y comenzado a preparar los campos para la siembra de la próxima temporada. Lucía la observaba con preocupación creciente. «Mamá, vas a enfermarte si sigues así». «Estoy bien, Lucía. Solo estoy siendo productiva. Estás siendo obsesiva y triste». Marina se detuvo en medio de clasificar semillas que ya había clasificado 2 veces. «¿Sabes qué me dijo tu abuela cuando tu papá murió?». Lucía se sentó en el banco junto a su madre. «¿Qué te dijo?». «Me dijo que el dolor de perder a alguien que amas es el precio que pagas por haber tenido la suerte de amarlo. Que la gente que nunca arriesga su corazón nunca conoce esa clase de dolor, pero tampoco conoce esa clase de amor». «¿Y qué tiene que ver eso con Alejandro?». Marina sonrió tristemente. «Tu abuela también me dijo que cuando llegas a cierta edad ya no tienes tiempo para amores a medias. Que si sientes algo real por alguien, más vale que luches por ello, porque las oportunidades de amor verdadero no aparecen en cada esquina. ¿Sientes algo real por Alejandro?». Marina se quedó callada por un largo momento. «Sí, y eso me aterroriza». «¿Por qué?». «Porque cuando amas a alguien le das poder para destruirte. Cuando tu papá murió pensé que no iba a sobrevivir. Tardé 2 años en sentirme como una persona completa de nuevo. No sé si tengo fuerzas para pasar por eso otra vez. Pero mamá, ¿y si esta vez no tienes que hacerlo? ¿Y si esta vez funciona?». Marina abrazó a su hija, maravillándose de cómo una muchacha de 16 años podía tener más sabiduría que ella. «¿Cuándo te volviste tan inteligente?». «Tuve una buena maestra». Esa tarde Marina tomó una decisión. Se subió a la camioneta y condujo hasta el cementerio de Uruapan, donde Carlos estaba enterrado. Hacía meses que no visitaba su tumba y se sintió culpable cuando vio las hierbas que habían crecido alrededor de la lápida. Se arrodilló y comenzó a limpiar la piedra, hablándole a Carlos como había hecho tantas veces durante el primer año después de su muerte. «No sé qué hacer, amor. Sé que tú querrías que fuera feliz, pero me siento como si te estuviera traicionando. Como si al amar a alguien más, estuviera diciendo que lo nuestro no fue suficiente». El viento movió las hojas de los árboles cercanos, y Marina recordó algo que Carlos le había dicho una vez:
durante una conversación sobre qué harían si algo le pasara al otro. «Si yo me muero primero», le había dicho, «prométeme que no vas a pasar el resto de tu vida llorando por mí. Prometes que vas a encontrar una manera de ser feliz de nuevo». En ese momento, ella le había dicho que era una conversación mórbida e innecesaria. Ahora se daba cuenta de que había sido su manera de darle permiso para seguir adelante. «Creo que estoy enamorándome de él, Carlos», susurró, «y creo que él está enamorándose de mí. Pero su pasado está tratando de recuperarlo, y yo no sé si debo luchar por él o dejarlo ir». Pasó una hora sentada junto a la tumba, recordando su vida con Carlos, pero también permitiéndose imaginar cómo podría ser su vida con Alejandro. Por primera vez en 3 años, el futuro no se sentía como una carga que tenía que soportar, sino como una posibilidad que podría abrazar. Cuando regresó a la hacienda, encontró la camioneta de Alejandro estacionada en el patio. Su corazón se aceleró, pero cuando lo vio, su expresión sombría le dijo todo lo que necesitaba saber. «¿Ya decidiste?», preguntó tratando de mantener la voz neutral. «Marina, tenemos que hablar». «Está bien, habla». Alejandro se acercó, pero mantuvo una distancia prudente. «Estos últimos días he estado pensando en todo lo que Patricia me dijo, sobre si estoy huyendo de mis problemas, sobre si lo nuestro es real o solo una fantasía». Marina sintió que se le apretaba el estómago, preparándose para lo peor. «Y llegué a una conclusión». «¿Cuál?». «Patricia tiene razón en una cosa. Yo estaba huyendo cuando llegué aquí. Estaba roto y furioso, y lo único que quería era alejarme de todo lo que me recordara mi fracaso». Marina asintió, sintiendo que cada palabra era una puñalada. «Pero se equivoca en todo lo demás», continuó Alejandro. «Lo que siento por ti no es una fantasía, es lo más real que he sentido en mi vida. Y no estoy aquí porque esté huyendo de algo. Estoy aquí porque finalmente encontré algo por lo que vale la pena quedarme». Marina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Y Patricia?». «Le dije que se fuera, que lo nuestro terminó hace 6 meses cuando decidió que mi amor no era suficiente para ella». «¿Se fue?». Alejandro asintió, pero no sin antes decirme exactamente qué piensa de mi decisión de desperdiciar mi vida con una campesina sin educación». Marina hizo una mueca. Las palabras de Patricia confirmaban sus peores inseguridades. «Tal vez no se equivoque completamente». «¿Qué quieres decir?». «Alejandro, somos muy diferentes. Yo nunca voy a ser el tipo de mujer sofisticada que puede acompañarte a cenas elegantes o hablar de cosas que no sean cultivos y tractores». Alejandro se acercó y tomó sus manos. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?». Marina negó con la cabeza. «Que cuando me miras no ves un proyecto que necesita ser arreglado. Ves a un hombre que vale la pena conocer». Patricia siempre me veía como una versión borrador de la persona que yo podría llegar a ser si me esforzaba lo suficiente. Tú me ves como la persona que ya soy, y esa persona te gusta». «Me gusta mucho», admitió Marina. «Y tú me gustas mucho a mí. No me importa si nunca vamos a cenas elegantes. Prefiero 1000 veces cenar contigo en la cocina de tu casa que comer en el restaurante más caro de Guadalajara». Marina sintió que las barreras que había construido alrededor de su corazón, finalmente, comenzaban a desmoronarse. «¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Porque Alejandro, si te quedas, tiene que ser para siempre. No puedo enamorarme de ti a medias solo para verte irte cuando algo mejor aparezca en el horizonte. Algo mejor que tú no existe, Marina». Y finalmente, después de días de dolor y incertidumbre, se permitió creerle. Cuando se besaron bajo el cielo estrellado de Michoacán, Marina sintió que por primera vez en 3 años, su futuro se veía lleno de posibilidades infinitas. Capítulo 6. Semillas de esperanza. 6 meses después de la partida definitiva de Patricia, la hacienda El Refugio había comenzado una transformación que iba mucho más allá de las mejoras técnicas. Alejandro había establecido oficialmente su taller de reparación de maquinaria agrícola en una sección del granero principal, aprovechando su reputación creciente entre los productores de la región. Era una mañana de abril, cuando Marina recibió la llamada que había estado esperando, con una mezcla de esperanza y terror durante semanas.
Buenos días, señora Delgado. Habla el licenciado Ramírez del Banco Agrícola. Tengo noticias sobre su solicitud de reestructuración de deuda. Marina sintió que se le apretaba el estómago. Durante los últimos 3 meses, había estado trabajando con un abogado especializado en derecho agrario para renegociar los términos del préstamo que Carlos había dejado pendiente. Dígame, licenciado. Me complace informarle que el banco ha aprobado su propuesta. Van a extender el plazo de pago a 15 años, con una reducción del 30% en la tasa de interés, considerando las mejoras en productividad que ha logrado en su propiedad. Marina se sentó pesadamente en una silla de la cocina, sintiendo que se le aflojaban las piernas. Eso significa que sus pagos mensuales van a reducirse a 7,000 pesos y que oficialmente ya no está en riesgo de embargo. Felicitaciones, señora Delgado. Cuando colgó el teléfono, Marina se quedó sentada en silencio por varios minutos, asimilando la información. Después de 3 años viviendo con la espada de Damocles sobre su cabeza, finalmente podía respirar. Alejandro entró desde el taller, limpiándose las manos con un trapo grasoso. ¿Todo bien? Te veo pálida. Alejandro. Marina se levantó lentamente. El banco aprobó la reestructuración. ¿En serio? En serio. La hacienda está a salvo. Alejandro la tomó en sus brazos y la giró en el aire, ambos riendo con una mezcla de alivio y alegría que habían estado conteniendo durante meses. ¿Sabes qué significa esto?, preguntó Marina cuando él la bajó. Significa que puedes dormir tranquila por primera vez en años. Significa que finalmente podemos hacer planes a largo plazo. Esa tarde, los 3 se sentaron en el porche de la casa para celebrar la noticia. Lucía había preparado agua fresca de Jamaica y Alejandro había traído pan dulce del pueblo. ¿Qué vamos a hacer con toda esa tierra que no estamos usando en la sección norte?, preguntó Lucía mordiendo un concha. Marina y Alejandro intercambiaron una mirada. Habían estado discutiendo exactamente esa pregunta durante semanas. Tu mamá y yo hemos estado investigando sobre plantar aguacates en esa sección, dijo Alejandro. Los árboles tardan 3 años en producir, pero después pueden generar ingresos durante décadas. ¿Aguacates? Lucía se animó. En la escuela estudiamos sobre cómo Michoacán es el principal productor de aguacates del mundo. Los precios son excelentes. Exactamente. Y con el sistema de riego que vamos a terminar de instalar, podríamos asegurar una producción consistente. Marina sonrió, viendo cómo naturalmente Alejandro había comenzado a usar vamos cuando hablaba sobre el futuro de la hacienda. ¿Cuánto necesitaríamos para empezar? Unos 200,000 pesos para plantar 5 hectáreas, incluyendo la instalación del sistema de riego completo. Alejandro había hecho los cálculos varias veces. Con los ingresos del taller y la próxima cosecha de maíz, podríamos tenerlo listo para plantar el próximo otoño. ¿Y qué hay de diversificar con hortalizas?, sugirió Lucía. En la universidad me dijeron que los productos orgánicos tienen un mercado creciente en las ciudades. Marina la miró con sorpresa. ¿La universidad? ¿Ya tuviste noticias? Lucía sonrió tímidamente. Ayer llegó la carta de aceptación. Me dieron una beca parcial para estudiar ingeniería agronómica en la Universidad Michoacana. ¡Lucía! Marina se levantó para abrazarla. ¿Por qué no nos dijiste antes? Quería estar segura de que realmente íbamos a poder pagarla, incluso con la beca. Alejandro se acercó y puso una mano en el hombro de Lucía. ¿Sabes qué? Creo que es hora de hacer esto oficial. Marina lo miró con curiosidad. ¿Hacer qué oficial? Alejandro se dirigió hacia su camioneta y regresó con una carpeta que había estado guardando en la guantera durante semanas, esperando el momento correcto. Marina Delgado, ¿te gustaría ser mi socia comercial oficial? ¿Qué? He estado trabajando con un abogado para crear una sociedad entre tu hacienda y mi negocio de reparación de maquinaria. El Refugio Servicios Agrícolas. Tú aportas la tierra y el conocimiento agrícola, yo aporto el taller y mis contactos en la región. Marina tomó los documentos, leyéndolos con incredulidad. Alejandro, esto dice que la división de ganancias sería 50-50. Así es, pero tú ya tienes un negocio establecido. Yo solo tengo deudas y una hacienda que apenas está saliendo adelante. Tienes mucho más que eso, Marina.
Tienes la tierra más fértil que he visto en años, tienes el respeto de todos los productores de la región y tienes la determinación para hacer que cualquier proyecto funcione. Lucía leyó por encima del hombro de su madre. Mamá, esto es increíble. Con esta sociedad podrían convertir el refugio en un centro de servicios agrícolas para toda la región. ¿Y tú estarías de acuerdo con eso?, preguntó Marina a su hija. Porque significa que Alejandro se quedaría permanentemente. Esta sería su casa también. Lucía miró a Alejandro, y por primera vez desde que se conocían le sonrió sin reservas. Creo que es hora de que esta familia crezca un poco. 3 meses después, en una ceremonia sencilla en el juzgado de Uruapan, Marina y Alejandro firmaron tanto los papeles de la sociedad comercial como su acta de matrimonio. Lucía fue su testigo, llevando un vestido nuevo que habían comprado especialmente para la ocasión. La celebración fue pequeña pero perfecta. Una cena en el patio de la hacienda con los vecinos más cercanos, música de mariachi que Alejandro había contratado como sorpresa, y un pastel que Marina había horneado ella misma. Don Esteban de Cherán, uno de los primeros clientes de Alejandro en la región, levantó su copa durante el brindis. Por Marina y Alejandro, que nos han demostrado que los segundos comienzos pueden ser aún más hermosos que los primeros. Esa noche, después de que se fueran los invitados, los 3 se quedaron sentados en el porche, viendo las luciérnagas danzar entre los árboles de aguacate que habían plantado el mes anterior. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, preguntó Marina recostándose en el hombro de Alejandro. ¿Qué? Que cuando Lucía se vaya a la universidad en 2 años, no voy a quedarme completamente sola. Nunca más vas a quedarte sola, prometió Alejandro. ¿Y qué hay de ti, Lucía?, preguntó Marina a su hija. ¿Cómo te sientes con todos estos cambios? Lucía sonrió, viendo cómo su madre finalmente parecía relajada y feliz. Me siento como si papá hubiera mandado a Alejandro para cuidarnos, como si hubiera sabido que lo íbamos a necesitar. Marina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud, no de dolor. Creo que tienes razón, mija. Mientras las estrellas aparecían una a una en el cielo claro de Michoacán, Marina reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta este momento. Había comenzado con un tractor roto y un corazón desesperado, pero había terminado con una familia reconstruida y un futuro lleno de posibilidades. A veces pensó, las mejores historias no son sobre encontrar el amor perfecto desde el principio, sino sobre 2 personas rotas que deciden repararse mutuamente, un día a la vez. El taller de Alejandro prosperó más allá de sus expectativas más optimistas. Los productores de toda la región comenzaron a traer sus equipos a El Refugio, no solo por la calidad del trabajo, sino por la confianza que inspiraba la asociación entre el mecánico urbano y la productora local que había salvado su hacienda contra todas las probabilidades. Marina diversificó la producción tal como habían planeado, agregando hortalizas orgánicas que vendía directamente a restaurantes en Morelia y Guadalajara. Los aguacates tardarían 2 años más en producir, pero las proyecciones eran prometedoras. Y Lucía se convirtió en la primera de su generación en la familia en asistir a la universidad, llevando consigo los sueños de modernizar la agricultura familiar y los conocimientos tradicionales que había heredado de sus padres. Algunas noches, cuando Marina caminaba por los campos que una vez habían estado a punto de perderse, podía jurar que sentía la presencia de Carlos, no como un fantasma que la perseguía, sino como una bendición que la había guiado hacia su nueva vida. El amor, había aprendido, no siempre llega cuando lo esperas. A veces llega disfrazado de ayuda práctica, en las manos expertas de un hombre que solo quería arreglar un tractor roto, pero que termina reparando mucho más que máquinas. Epílogo. 18 meses después. La hacienda. El refugio había cambiado tanto que los visitantes que la habían conocido en sus días de crisis apenas podían reconocerla. El letrero nuevo en la entrada principal proclamaba orgullosamente: El Refugio Servicios Agrícolas, Marina Delgado y Alejandro Medina, socios. Marina se levantó temprano esa mañana de octubre, como siempre había hecho, pero ya no con la ansiedad que había caracterizado sus primeros años como viuda. A los 44 años,
Había encontrado un equilibrio entre honrar su pasado y abrazar su futuro. Alejandro ya estaba en el taller, terminando la reparación de una cosechadora que pertenecía a una cooperativa de 3 pueblos vecinos. A los 40 años, había construido una reputación sólida como el mejor mecánico agrícola de la región, pero más importante aún, había encontrado un propósito que iba más allá de simplemente arreglar máquinas. «Buenos días, socio», dijo Marina, llevándole una taza de café humeante. «Buenos días, socia», respondió él besándola brevemente antes de regresar al motor. «Esta cosechadora va a estar lista para la tarde. La cooperativa puede comenzar su cosecha mañana». «Perfecto. Y yo tengo buenas noticias sobre los aguacates». Alejandro levantó la vista con interés. Los árboles de aguacate que habían plantado 2 años antes finalmente habían comenzado a producir su primera cosecha comercial. El comprador de Guadalajara confirmó que va a tomar toda nuestra producción a precio premium, porque nuestros aguacates están certificados como orgánicos. ¿Cuánto estamos hablando? Si mantenemos la calidad durante toda la temporada, unos 400,000 pesos solo de aguacates, sin contar el maíz, las hortalizas y los ingresos del taller. Alejandro silbó admirativamente. ¿Te acuerdas cuando pensabas que ibas a perder la hacienda? Me acuerdo cuando tú pensabas que solo ibas a quedarte una semana para arreglar un tractor viejo. Ambos rieron, compartiendo la complicidad de quienes han construido algo sólido juntos. Lucía apareció desde la casa, cargando su mochila y las llaves de la camioneta, que había sido el regalo conjunto de Marina y Alejandro para su cumpleaños 18. «Me voy a la universidad. La clase de fertilización orgánica es a las 8. ¿Vas a llegar para la cena?», preguntó Marina. «Sí, pero tarde. Tengo reunión del grupo de estudio para el examen de suelos». Lucía se había convertido en una de las mejores estudiantes de su generación en ingeniería agronómica, combinando su pasión heredada por la tierra con conocimientos científicos modernos. Sus profesores ya hablaban de ella como una futura líder en agricultura sostenible. «Oye, Lucía», la llamó Alejandro, «¿ya decidiste el tema de tu tesis?» «Sí, voy a escribir sobre sistemas integrados de producción familiar, usando el refugio como caso de estudio. El profesor Hernández dice que podría ser publicable». Marina sintió una oleada de orgullo. Su hija no solo había logrado acceder a la universidad, sino que estaba brillando académicamente, mientras se mantenía conectada con sus raíces. «Nos vas a hacer famosos», bromeó. «Ustedes ya son famosos». Ayer en clase, cuando el profesor habló sobre diversificación exitosa en pequeñas propiedades, mencionó específicamente lo que han logrado aquí. Después de que Lucía se fue, Marina y Alejandro se dedicaron a sus respectivas tareas matutinas. Marina revisó los cultivos de hortalizas que entregaría esa tarde a 2 restaurantes de Morelia, mientras Alejandro recibió a don Roberto, un productor de paracho que necesitaba reparaciones urgentes en su equipo de riego. A mediodía se reunieron en la cocina para almorzar, como habían hecho casi todos los días durante los últimos 2 años. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Alejandro mientras Marina servía el pozole que había preparado la noche anterior. Marina pensó un momento. «Miércoles 15 de octubre. Es exactamente 2 años desde que llegué aquí por primera vez para arreglar tu tractor». Marina sonrió, recordando la tensión y desesperación de aquel día. «¿Te arrepientes de haberte quedado?». «Nunca». «¿Tú te arrepientes de haberme pedido que me quedara?». «Nunca». Marina hizo una pausa. «Aunque a veces me pregunto qué habría pasado si hubieras llegado un mes después, cuando ya hubiera perdido la hacienda. Habríamos encontrado otra manera. El problema nunca fue la tierra o el dinero, Marina. El problema era que los dos estábamos tratando de resolver nuestros problemas solos. Y ahora tenemos un equipo». Esa tarde, mientras revisaba los estados financieros de la sociedad, Marina se maravilló de los números. No solo habían saldado completamente la deuda reestructurada con pagos adelantados, sino que habían acumulado suficientes ahorros para expandir tanto el área de cultivo como el taller. El teléfono sonó interrumpiendo sus cálculos. «Hacienda El Refugio», habla Marina.
Señora Delgado, soy el ingeniero Morales de la Secretaría de Agricultura. La estamos considerando para un programa piloto de agricultura sostenible que queremos implementar en Michoacán. Marina sintió un familiar aleteo de nervios y emoción. ¿De qué se trata el programa? Queremos que productores exitosos como ustedes sirvan como centros de capacitación para otros agricultores pequeños de la región. Incluye financiamiento para infraestructura adicional y asistencia técnica. Me interesa. ¿Cuándo podríamos reunirnos para discutir los detalles? Cuando colgó, se dirigió inmediatamente al taller para contarle a Alejandro. Un programa gubernamental. Alejandro se mostró cauteloso. ¿No será mucha burocracia? Tal vez, pero Alejandro, imagínate. Podríamos ayudar a otras familias a evitar lo que yo pasé. Podríamos enseñarles lo que hemos aprendido sobre diversificación y mantenimiento de equipo. Alejandro la estudió, viendo la pasión en sus ojos. ¿Sabes qué? Si tú crees que vale la pena, yo te apoyo. Pero esta vez lo hacemos como socios completos desde el principio. Por supuesto. Esa noche, durante la cena familiar, compartieron la noticia con Lucía. «Es perfecto», exclamó su hija. «Podría hacer mi servicio social aquí, ayudando con la parte técnica del programa». Marina miró alrededor de la mesa, viendo a su hija brillante y determinada, y al hombre que había llegado a su vida como mecánico y se había convertido en su compañero en todos los sentidos. ¿Saben qué es lo más extraño de todo esto?, dijo finalmente. ¿Qué?, preguntaron Alejandro y Lucía al unísono. Que cuando Carlos murió, pensé que mi historia había terminado, que el resto de mi vida sería solo sobre sobrevivir y criar a Lucía. Nunca imaginé que podría tener una segunda oportunidad de construir algo nuevo. Tu historia nunca terminó, mamá, dijo Lucía. Solo cambió de dirección. Y cambió para mejor, agregó Alejandro, tomando la mano de Marina, porque ahora es nuestra historia. Más tarde, después de que Lucía se fuera a estudiar, Marina y Alejandro caminaron por los campos bajo las estrellas, como habían hecho tantas noches durante los últimos 2 años. Los aguacates jóvenes proyectaban sombras suaves bajo la luna, y el sistema de riego funcionaba silenciosamente, alimentando los cultivos que asegurarían su futuro. ¿Te imaginas si alguien nos hubiera dicho hace 2 años que estaríamos aquí ahora?, preguntó Marina. Honestamente no. ¿Pero sabes qué he aprendido? ¿Qué? Que a veces las mejores cosas de la vida llegan disfrazadas de problemas que necesitas resolver. Marina rió suavemente, como un tractor descompuesto. Como un tractor descompuesto atendido por un mecánico con el corazón roto. Y una viuda desesperada que no sabía cómo pedir ayuda. Se detuvieron bajo el mismo árbol donde habían compartido su primer beso durante aquella tormenta eléctrica que ahora parecía haber ocurrido en otra vida. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia?, preguntó Alejandro. ¿Qué? Que no terminó con «y vivieron felices para siempre». Terminó con «y empezaron a vivir de verdad». Marina se acurrucó contra él, sintiendo la solidez de su presencia y la certeza de que, sin importar qué desafíos llegaran, los enfrentarían juntos. Algunas historias de amor, murmuró, no comienzan con pasión arrebatadora, sino con la decisión diaria de construir algo duradero, como las raíces profundas que sostienen los árboles más fuertes durante las tormentas. En la distancia, las luces de la casa de la hacienda El Refugio brillaban cálidamente, prometiendo refugio no solo para ellos, sino para todos los que llegaran buscando una segunda oportunidad para crecer. ¿Qué te pareció la historia de Marina, Alejandro y Lucía? Déjanos tus comentarios abajo. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.